Bien, vamos con nuestro tercer invitado. Saludamos con el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Hoy estoy junto a Mónica Luzárraga. Buenos días, doctor. Buenos días, qué gusto me da saludarles a los tiempos, aunque sea, y me alegra mucho. Yo siempre le he seguido en algunas intervenciones en el TikTok y otros ámbitos. Creo que es una talentosa profesional de Derecho y me complace mucho interactuar con esta entrevista. Bueno, Mónica. Yo me pongo, me hacen dar vergüenza, de verdad. ¿Qué siente el doctor Jorge Acosta en este momento, luego de que pasamos por una coyuntura política en realidad, en donde se ve, se percibe, creo que muy pocos son los que no han reflexionado, no han abierto los ojos todavía, una democracia venida menos, un proceso electoral que parece no tiene árbitros en este momento, doctor? Bueno, en realidad no parece que no tiene, efectivamente no los tiene. Es decir, están apenas designados, están calentando un puesto, pero no cumplen con ninguna de las funciones que la ley les asignan. Usted puede comenzar presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, ella está haciendo única y es defender cargos públicos del servicio de política de sus y no hace absolutamente nada más. Es decir, no controla la organización del proceso electoral. La misma organización dentro del Consejo Nacional Electoral no controla las actuaciones de los candidatos. Deja que el presidente de la República esté suelto y haga lo que realmente le plazca, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no tenemos árbitros electorales. No hay jueces democráticos. Sentido, porque básicamente, al no tener árbitro, es que yo decía hace un momento, esto es como abrir o tener el clásico del astillero, enfrentar a Barcelona y Emelec, si se quiere, a Liga con Barcelona, y simplemente hagan lo que les dé la gana. Y esa ausencia, ¿hasta qué punto representa ya una violación no solamente al Código de la Democracia, sino también a este Estado, de sobre todo los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso son consejeros prorrogados en funciones y que han decidido, básicamente desde el año pasado, si se quiere, en todo lo que se veía venir, en todas estas alarmas que ya se venían instaurando, o esta narrativa que se venía dando por parte del gobierno nacional, y simplemente mirar hacia un lado, doctor, y prácticamente, tal cual como usted lo ha dicho, no ejercer el rol que constitucional y legalmente les corresponde. Pero también es darnos cuenta que todos los demás, la población civil, los profesionales e incluso los candidatos, no están reflexionando que esta ausencia de árbitro, tal cual como usted la ha dicho en este momento, hace peligrar la transparencia del proceso electoral. Entonces, ¿hasta qué punto esa situación, esa pasividad también de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, también influye en esta ignominia que tienen los consejeros actuales, el tribunal también actual, el tribunal contencioso, de decir, bueno, pero es que aquí no hay voz realmente que nos ponga a pensar, entonces como no hay nadie que nos haga pensar, no hay nadie que nos diga nada, no hay nadie por encima de nosotros aparentemente, entonces seguimos sin hacer nada, seguimos en esta pasividad y dejando que el proceso electoral siga con una serie de atropellos, con una serie de falencias y con una serie de arbitrariedades y desconocimiento de la ley que preocupa en realidad la transparencia, que es finalmente lo que se quiere, porque más allá de garantizar o decir, que gane tal persona, es que la lid sea justa, que la batalla sea justa y que gane el que tenga que ganar. Bueno, digamos lo más importante, la justa electoral que actualmente estamos transitando no es justa, no tiene nada absolutamente de justicia, porque se está permitiendo el uso y abuso de los bienes y dineros públicos para hacer campaña. Usted le verá al presidente de la República utilizando autos, utilizando guardaespaldas, haciendo dádivas, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Por ejemplo, el tema de unas cocinetas eléctricas
dispusieron sin ningún trámite y sin ninguna autorización. Simplemente los dieron como actos de campaña política. Muchos entrevistados beneficiarios de esas cocinas lo dijeron así, inclusive, que habían sido convocados para entregar dichas cocinas y que voten por el presidente de la República. Es decir, se está usando a mansalva lo que es bienes y recursos públicos. ¿Ha dicho el Tribunal Constitucional Electoral? No, porque ellos aducen, tienen el pretexto de decir que no actúan de oficio, que la ley les prohíbe actuar de oficio, que tiene que haber una denuncia expresa y un acto lesivo a sí mismo expreso. Si no, no hacen absolutamente nada. Se quedan viendo entre ellos las caras y sus propias inactividades, ¿no es cierto? Pero todavía el Consejo Nacional Electoral, ¿no? ¿Quién más no hace nada? La misma Fiscalía, que puede actuar porque todos los días está viendo los mensajes del acto delictivo, porque es un acto delictivo de peculado usar los bienes públicos como se los está haciendo. Entonces, tienen ellos sí de oficio que iniciar una indagación. Ya no se necesita el informe de Contraloría, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo, pero no le da la gana de hacer. Finalmente, la Contraloría General del Estado está también en inacción, absoluta inacción, pese a que todos los días vemos el uso y abuso, como digo, de los bienes y recursos públicos. Pero también el Estado ecuatoriano, toda la ciudadanía también somos culpables de dejar hacer y de dejar pasar. ¿Por qué razón? Muchas veces hemos dicho, conversando con nuestro amigo aquí presente, hemos dicho que las elecciones no es un asunto solamente de la autoridad electoral, es un asunto de todos los ecuatorianos, de los medios de comunicación, de los periodistas propiamente dichos, de los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Tenemos que actuar dentro del proceso electoral. Y si vemos algún desafuero, algún cometimiento de infracciones, sean electorales o sean de carácter penal, estamos en la obligación de denunciarlos públicamente. Pero claro, nos hemos acostumbrado también a la comodidad del simple comentario, que en otras cuatro paredes estamos conversando con los amigos, con la familia, etcétera, etcétera. Este doble estándar que tiene la gente, ¿no? Porque se lo digo yo, doctor, porque usted sabe que yo hago redes sociales, ¿no? Entonces, uno intenta hacer las observaciones de que no está bien, que es ilegal, que se va en contra del Código de la Democracia, que incluso con este tema de la situación de, al mismo tiempo, de día presidente, de noche candidato, es una violación flagrante a la institucionalidad, a la Constitución, a la ley. Y entonces la respuesta es, no, es que de todo quieren hacer política. Pero es que es política. Es básicamente lo que ocurre en la política y es la garantía de tener una institucionalidad. Pero luego también es esta situación del ciudadano que todo lo justifica y que todo lo justifica porque, pero es que antes también lo hicieron, pero es que toda la vida lo han hecho, pero es que toda la vida han entregado dádivas. Entonces, ese doble estándar de moralidad, si se quiere, que como ciudadanía también no rechazamos. O sea, por ejemplo, esto de ir a recibir una cocina que yo sé, pues que estamos en pleno periodo de campaña y que no me importe. O ir a recibir dádivas y no me importa. O violar flagrantemente el Código de la Democracia participando en eventos del gobierno nacional cuando sé que constituyen actos de campaña política. Entonces también es una reflexión del ciudadano que llama delincuentes a todo el mundo, pero que cuando le beneficia a él no le importa. O siempre dice, pero es que siempre lo han hecho. Entonces, como siempre lo han hecho, entonces que se siga destruyendo la democracia. Ese creo que también es un problema ya de cultura propia. Bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Somos pasivos, no actuamos, no tenemos fuerza para tratar de ayudar a corregir las cosas. Y claro, como nota, decimos en otras ocasiones, esto también se ha hecho, se han repartido dádivas, etcétera.
tenemos que darle a la gente que dice eso, que es mucho de bobos, pues, ¿no es cierto? Y en esa bobería nos han envuelto constantemente para timarnos con nuestro propio dinero, porque el costo de esas cocinas lo pagó y lo salió el pueblo ecuatoriano. No es que salieron del candidato Noboa, ni de bolsillos puestos, de adherentes a él. Eso es dinero público. Repito, Contraloría y Fiscalía deberían estar ya encima con acción. Pero claro, la inacción es la norma de conducta de autoridades en este tipo de electorales, porque tienen miedo, están haciendo cálculos. ¿Quién va a venir de presidente? ¿Quién tendrá que conversar? ¿Quién tendrá que pactar para trabajar tranquilo? ¿A quién tendrá que beneficiar en la administración pública? ¿A quién le debería iniciar investigaciones de carácter penal para bloquear su actividad en contra del gobierno nacional? Es decir, a puro cálculo se manejan inclusive los organismos que deben ser técnicos. Doctor. Y ese es desgraciadamente el mal que nos aleja, ¿no? Doctor, y este presidente también está entregando $400 a 80,000 jóvenes. Y justamente en estos días que estamos en una campaña electoral, ahora hemos visto cómo hacen todas esas entregas en eventos masivos, le obligan a los funcionarios públicos ponerse el color morado. O sea, prácticamente ellos ya están haciendo una campaña de frente utilizando todos los recursos públicos. Pero en otros casos, cuando son otras candidaturas, ahí sí está el Consejo Nacional Electoral listo para denunciar o está el Tribunal Contencioso Electoral. En el caso mismo de los consejeros de participación ciudadana, personas que se pusieron una camisa azul, los quieren destituir. Y créame que lo van a hacer. Lo van a hacer. Y lo van a hacer. Lo van a hacer. No tengan la menor duda. Ellos lo van a hacer. Lo van a hacer mirando inclusive para otro lado. Fíjese, en el tema de las cositas. Y algo que no está contemplado en la ley. Perdón, doctor, que le interrumpa. Y eso es algo que no está contemplado en la ley. Lo dijo la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral. Aquí, en este país, lo improbable es probable, ¿no? ¿Qué dijo que no es contemplado en la ley? Lo de el tema del control de las redes sociales. La misma presidenta del CNE en algún momento, en una entrevista con Lenin Artieda, dijo que eso no podían controlar ellos porque no estaba dentro de la ley. Pero en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, ahí sí está en la ley para ellos. Pero al decir medios de comunicación, se contemplan también las redes sociales. Eso en mi tiempo, hizo que reconozcamos, por ejemplo, inclusive radios que trabajan a través de los medios digitales, como por ejemplo Ecuador Inmediato. Se le reconoció y se le dio una de publicidad conforme exigían las franjas publicitarias. Así que cuando usted quiere controlar la ley está ahí. No está únicamente para hacer interpretaciones mañosas, sea para licencias, sea para gastos, sea para utilización de recursos públicos, sea para establecer discriminación en una candidatura y otra, ¿no? Fíjese, ellos deberían ya estar iniciando un procedimiento sancionatorio. Por ejemplo, el 279 dice, claro, los servidores públicos... Doctor, tenemos ciertas interrupciones en su audio. ¿Algún problema pasa? No sé si es con el internet. Esperemos que... Y me cambié, oiga, ¿quiere que me cambie de computadora? Por favor, si podemos hacerlo. De pronto tenemos una mejor recepción. Estamos dialogando con el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, analista político,
hablando de la situación que está viviendo el país en el tema del control electoral, lo que a veces se hace y no se hace en este país, ¿no? Cuando las autoridades quieren hacerse de la vista gorda, no dicen nada y miran para el otro lado. Cuando se trata del presidente o del gobierno, tratan de hacerse los locos y no controlan. Solo cuando son los que están del otro lado, ahí sí hacen control estricto y hasta a veces cosas que no existen en la ley las aplican. Esto es lo que vive el país en este momento. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Hay garantías para este proceso electoral? Que van a ser las elecciones que tenemos el próximo 9 de febrero, ¿serán elecciones limpias? ¿Ah? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Y hay una preocupación de parte de todos los candidatos, yo creo, de todos los candidatos deben estar con cierta preocupación. Aunque hay algunos que están haciéndole el juego al gobierno, el caso de Sociedad Patriótica, otros candidatos, otros partidos políticos también, que están alineados casi que a la tesis de este presidente. No enviar al vicepresidente o al candidato a vicepresidente el domingo pasado demostró Sociedad Patriótica que tiene un compromiso directo con este gobierno. O sea, tienen que haberle dicho, bueno, para que no se me carguen solo a mí. Tú eres mi pana, tú me apoyas, yo te apoyo. No envíes a tu candidato, ¿no? Seguramente. Esa es la realidad de este país, ¿no? Hay algunos que salen a golpearse el pecho, a criticar, pero resulta que dan la vuelta a la esquina de la misma manzana, ya tienen otro discurso. Ahí ya están en la misma tesis de quien nos está gobernando, el que nos tiene hecho pedazo. Este es el gobierno de la mentira, el gobierno que cuentea a la gente y que lamentablemente hay mucha gente que le está creyendo, le cree. Se ha normalizado la mentira. Yo alguna vez lo dije aquí en este micrófono, que la mentira es política de Estado ahora. Doctora Costa. Presidente. Bueno, sí, esperemos. les decía, ¿sí me escuchan? Ahí lo estoy escuchando, sí. Ya, decía que la ley establece, que hay ley para todo. Por ejemplo, para este tema del uso y abuso de bienes y recursos públicos, es clarísimo el 279.5. Los servidores públicos que usen o abusen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales e incurran en las prohibiciones establecidas en esta ley en relación a la realización de eventos con artistas internacionales, publicidad o información no autorizada. Dice, es una infracción muy grave, dice esta ley, ¿no? Serán sancionados con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos. Es decir, yo no sé qué código tiene doña Diana Tamaín, que no encuentra leyes para poner en cintura a estos candidatos, especialmente a los patronos o jefes de sus hermanos, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ya está arguyendo el señor presidente de que tiene que irse a la posesión del señor Trump. ¿Puede o no puede faltar? Primero, yo dudo mucho que haya sido invitado, porque en la lista de los invitados que se publicó y circuló profusamente, no consta el señor presidente de la República del Ecuador. No consta, al menos yo no la he visto. No la he visto. Y fíjese que aquí en el 202.2, usted encuentra la sanción para el candidato que no acude a los debates electorales. Y son sanciones graves.
¿no es cierto? Entonces, ¿Cuál es la sanción para el que no acude al debate? bueno, tiene que salir del tercio electoral, ¿no? Puede Su perder los candidatura derechos políticos, ¿no? debe ser anulada y pierde los derechos políticos. Inclusive puede perder hasta la dignidad alcanzada, ¿no? Doctor, yo comentaba este caso hace unos minutos. ¿Usted se recuerda el candidato alcalde de Portoviejo y que quedó electo y no pudo ir al debate porque tuvo un ataque, ¿no? Unos días antes y estaba en UCI. ¿Ese caso sí se puede justificar en un caso así como este? Claro, porque había una evidente fuerza mayor, pues, ¿no es cierto? Un ataque al corazón que le tiene en terapia intensiva. Pero Más que intentaron justificar, descalificarlo, sacarlo, ¿no? así fue. Lo que pasa es que la ley está hecha para unos, para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Eso es todo. Eso es todo. Pero yo no Este sé gobierno, qué más. está trapeando la Constitución, se burla de las leyes, de las instituciones de control, pero lo que llama la atención es que todos se hacen de la vista gorda, pues. ¿Está cooptado todo, doctor? No les da la gana de aplicar la ley, eso es todo. Cuando usted aplica la ley, se rige a la letra de la ley, usted evita problemas a su propia persona, a sus propias responsabilidades y también evita problemas al país, pues, ¿no es esto? ¿Qué está pasando con el uso y abuso que tantas veces estamos mencionando aquí de bienes del sector público y de recursos? Es plata ecuatoriana, es plata contante y sonante. Todo esto de la violación de la Constitución y de la ley manda un mensaje hacia el exterior de que hay inexistencia de seguridad jurídica. En este tiempo, ¿cuánto ha habido de inversión extranjera por esta falta de seguridad jurídica? Cero. Cero inversión extranjera. Eso le dice mucho al país y sus gobernantes, ¿cierto? Correcto. Estamos dialogando con el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, quiero pasar a otros temas de coyuntura y que, bueno, tienen algo que ver con el gobierno, con el presidente de la República. Don Jaime, déjeme decir solo una frase, nada más. Solo una. Esto de la licencia no puede tomársela parcialmente, tiene que tomársela totalmente. Es decir, usted o hace uso de la licencia o no hace uso de la licencia. No puede decir yo puedo ser candidato viernes, sábado y domingo y el resto voy a ser presidente, o de día presidente y de noche candidato. Eso no es posible. Usted, desde la fecha de inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones, dura su licencia, si es que usted la toma. Doctor, ¿y quién es el que le autoriza la licencia al presidente? Bueno, tiene que pedir a la Asamblea, ¿no? Así como también cuando tiene que reemplazar, que no, por ausencia definitiva, la vicepresidenta de la República tiene que mandar una terna a la Asamblea. No tiene que dictar un decreto para nombrar Albarda sobre Albarda a una vicepresidenta de la República, pese a que hay una por el pueblo ecuatoriano y está en funciones, pues. Porque la función principal de reemplazar temporal o definitivamente al presidente está ahí, está vivita, nadie se la ha quitado. ¿Y ese nombramiento de la señora Yeliber es espurio? Eso genera para la señora Yelibert y para el mismo presidente un grave peligro de enjuiciamiento penal. ¿Por qué razón? Porque se están arrogando funciones que no le corresponden. ¿Cómo es posible que una vicepresidenta dictada por decreto, repito, habiéndola legalmente nombrada y posesionada mediante elecciones y mediante posesión en el Consejo Nacional Electoral,
repito, se haya dictado un decreto y se le ponga a ella para que sea reemplazo del presidente de la República. Eso es criminal, pues no. Se ha asesinado a la ley y a la acción. Lo mejor será de que diga él, yo no estoy obligado a pedir licencia, no hay aquí ninguna norma de derecho público que me obliga a pedir licencia en las circunstancias que preceden a una muerte. Porque estoy haciendo un complemento, nada más, etcétera, etcétera. Razonamiento jurídico hay más que suficiente. Así punto. Y dices, ya bueno, ya después peleamos, a ver si es legal o no es legal que yo no pida licencia. Pero no se invente este disparate de nombrar por decreto una vicepresidenta, pues no. Doctor, ahí están rompiendo, contra todo pronóstico, están rompiendo el esquema jurídico, el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Doctora Costa, y la señora Yeliber no sabe en el lío que se está metiendo, ¿no? Tal vez no va a pasar nada ahora, ¿no? Será de pronto cuando ya este señor no esté gobernando el país, las consecuencias que se le pueden venir, el problema en el que se está metiendo. A cada chancho les llega su día, ¿no? Y algún día les va a llegar una acción de carácter judicial en donde van a tener que tomar las de Villadiego o quedarse aquí y afrontar una posible sentencia por las cosas que hoy día están ocurriendo. Por eso es que la anterior que había nombrado por decreto, la señora Saria Moya, tuvo que declararse enferma mejor para evitarse meter en un lío. Mejor se fue para cuidar su bienestar jurídico. Se fue. Para cuidar también su libertad personal. Porque no es cuestión de decir, a mí me nombró el presidente y por eso yo voy a ser la subrogante y voy a hacer esto y aquello. No es así. No es así. Doctora Costa, y el presidente de la República también se mete en el lío. Pero bueno, él sabemos que no es nacido en nuestro país, seguramente se va a donde nació, se irá a vivir el resto de su vida ya, por último. Tal vez no va a pasar nada o igual puede tener consecuencias estando en otro país. Bueno, depende de los actos que haya cometido la subrogante, entre comillas, ¿no es cierto? Si son actos relacionados con temas como, por ejemplo, un peculado, un cohecho, una concusión, de aquellos delitos que no prescriben y que pueden ser juzgados inclusive en ausencia, yo creo que él permanecerá en circunstancia de prófugo, si es que se da una sentencia eventualmente, ¿no es cierto?, para el resto de la vida. Porque como hay estos delitos, estos actos típicos que no prescriben, repito, y se pueden juzgar en ausencia, es un peligro grave que está corriendo. Él y la comedida que le subroga. Uh-huh. Oye, ¿y qué criterio tiene usted con algunos periodistas que se han convertido en rocolas del gobierno, que le dicen a sus seguidores, a sus audiencias, que no importa si se viola la Constitución o se forza la Constitución? ¿Qué nos quieren decir con ese mensaje? Nos quieren decir que solo ellos son los inteligentes y el resto somos unos bobos que nos podemos tragar esos razonamientos que no llegan ni siquiera a hacer razonamientos, con el perdón de los carteros, razonamiento de carpintero, pero de ese carpintero al que se refiere el presidente de la República para ilustrar sus disque tres palos, ¿no es cierto? Entonces, esta gente, estos periodistas, lo único que hacen es mantener su estatus tradicional de obsecuentes servidores del poder de turno. ¿Por qué? Porque eso les produce pingües ganancias, ¿no? Hemos visto que a uno de estos periodistas le dan pero un tremendo sueldo, a otros, a medios de comunicación, les dan asimismo grandes contratos. Es decir, se benefician económicamente y por esos dineros no tienen ningún empacho
en tratar de inducirle al pueblo a votar por una opción u otra, que aunque ésta perjudique totalmente los intereses de ese mismo votante. ¿Son censurables? Claro, pues no. Y fíjese que algunos de ellos inclusive ni siquiera tienen títulos de periodistas, y otros que en tiempo de la dictadura se beneficiaron de la famosa profesionalización. Es decir, a quienes hacían locución o algún programa en los medios de comunicación, les reconocieron en ese tiempo que debería ser un mínimo de 4 años, y se les daba un cartón otorgado por el Ministerio de Educación que les decía que son periodistas. Es decir, ellos nunca cursaron estudios de periodismo, pero tienen su cartoncito dado por la dictadura. Doctor, Eso es peor que tener la Universidad Técnica Cooperativa de Colombia. Peor. Doctor, y desde su punto de vista, ¿todo lo que está haciendo el gobierno le favorece políticamente o le perjudica en este momento? Yo creería que le está perjudicando. Creería que le está perjudicando. Porque los excesos que está cometiendo están siendo observados por los votantes. Y si hoy día yo conversé con algunos amigos míos que se dedican a esto de las encuestas, no venden encuestas, pero las hacen para su propio consumo o para consumo de sus propios grupos. He conversado con ellos y realmente si este momento fueran las elecciones, yo creemos con estos caballeros que doña Luisa González ganaría en primera vuelta. Ganaría en primera vuelta. Esa es buena noticia. Los otros cantos de sirena que hacen algunos medidores de opinión pública, creo que son únicamente peticiones de un cliente que está angustiado por tratar de transmitir al pueblo ecuatoriano de que ellos van adelante, porque tienen el concepto que había anteriormente, ese viejo concepto que decía, lo que pasa es que hay que decir que voy a ganar porque el pueblo no le gusta votar por un perdedor o por un posible perdedor. Y eso ya no es, Doctor, ya no existe ahora. Doctor, ¿y con cuántos amigos encuestadores ha conversado y tienen el mismo criterio? Tres. Con tres de conversar. Y la misma medición, tienen casi que la misma medición. Sí. Con gente que sabe. Hay un rango para Luisa entre 52 y 54.7. Conversando entre para Luisa González. Entre estos tres amigos y sus servidores, ¿no es cierto? Conversando. Entonces, el que menos le da es un 52%, el que más le da es un 54.7%. ¿Cierto? Contra Novoa, ¿Novoa cuánto? 37. 37. Sí. El resto, lo que queda, el remanente se reparten entre todos los agnados y cognados que hay aquí en este proceso electoral. ¿Cómo está la cosa en Quito, en Pichincha? En Quito nos ha llamado poderosamente la atención el repunte de Luisa. Porque no se olvide que aquí en Quito no se ha votado por ellos, ¿no es cierto? Al menos en las proporciones que se debían votar. Máximo se ha votado para que alcancen con las justas los gobiernos seccionales. Alcalde, prefecto, etcétera, ¿cierto? Pero tratándose de vicepresidente de la República, Pichincha no le ha dado al correísmo una votación así caudalosa como para influir en la decisión nacional. Más bien Manabí es la que se ha mantenido siempre fuerte con respecto a esta preferencia electoral, ¿no es cierto? Y también Guayaquil está evolucionando muy favorablemente, Guayas, está evolucionando muy favorablemente hacia Luisa González, ¿no es cierto? También, y con los a pesar de los ataques, ¿no?, del gobierno al alcalde Aquiles Álvarez. Es que lo que pasa es que también hay que saber hacer ataques, pues, ¿no? Porque cuando resultan demasiado burdos,
dan el efecto contrario, ¿no? Victimizan más bien a la persona atacada y despierta simpatía de quienes están mirando tal ataque, ¿no? Correcto. Doctor, el tema de los 4 niños asesinados, primero desaparecidos y después aparecieron calcinados. El presidente de la República, después de que los declara héroes, no ha vuelto a pronunciarse, ¿no? Cuando los declaró héroes, nosotros comentábamos acá, extra micrófonos, como que ya anunciaba que ellos estaban asesinados o habían sido asesinados. Este silencio del presidente de la República, ¿a qué se debe? Aquí es un tema por donde usted le mire extremadamente grave, gravísimo, delicado, ¿no es cierto? Porque dicen, primero no sabía el presidente de la República qué mismo decir. Ante las circunstancias que rodeaban este triste y execrable evento, el presidente salió a decir que prácticamente estaban muertos, ¿no es cierto? Por eso quería declararles héroes nacionales. Porque no vas a declarar héroes a unos vivos, pues, y además niños, pues. Así es. Luego de eso el señor ministro de Defensa salió a decir que le estaban agraviando a las Fuerzas Armadas y que ellos iban a iniciar un proceso en contra de los padres de los menores para exigirles el pago de no sé cuántos millones de dólares por haber afectado el honor de las Fuerzas Armadas. Cosa que a todos nos dejó la boca abierta, pues no. ¿Cómo puede un gobierno decir semejante disparate? En boca de quien sea. En boca de quien sea. No se pueden decir ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque por donde usted lo mire, el Estado es responsable. Se dice que el Estado apresó a estos niños, los llevó en su vehículo, por ahí les estropeó físicamente. Luego de eso aparecieron torturados, muertos y quemados. ¿No es cierto? Ellos estuvieron en manos del ejército ecuatoriano. Y hay videos que lo prueban. Todos los ecuatorianos, sea en redes o en medios de comunicación, hemos visto cómo fueron capturados por un grupo de militares. Militares que, según la información de ellos mismos, del gobierno, no estaban en ningún evento de control, sino en otras tareas. Dios averigüe y perdone en qué tareas estaban, pero no estaban haciendo control delincuencial. Se agarraron a hacer esta captura por haber circunstancias y tomaron a estos niños. Ellos dicen, no, lo que pasa es que doctor, nosotros les... Ellos habían ido custodiando a un camión que iba al puerto de Guayaquil. Por eso digo, Dios averigüe y perdone qué estaban haciendo, ¿cierto? ¿Y qué llevaba ese camión también? No tenemos la certeza, tenemos alguna sospecha, pero no tenemos la certeza, ¿no es cierto? Bueno, habría que preguntar, ellos dicen, le han soltado a los niños. A ver, un ratito. Si les capturan, tienen que ponerles a órdenes de la fiscalía para que se haga la audiencia de flagrancia, pues. Y el juez determine si es que ha lugar un expediente de carácter penal, un expediente fiscal, o si recobran su libertad, porque no ha habido infracción alguna que merezca pena privativa de la libertad. Y peor aún, con prisión preventiva, pues, ¿no es cierto?, a estos menores. O si, por último, si decide, bueno, que les ponga bajo custodia de las autoridades correspondientes para los menores. ¿Quién tenía que hacer todo esto? Un juez de flagrancia. Un juez tenía que soltarles. No los militares, les capturan y después, no se saben por qué razones, deciden soltar ellos.
tomando la atribución de jueces, les sueltan. ¿Pero dónde les sueltan? En el sector de Taura, pues. Ustedes y yo conocemos qué es Taura y qué pasa en ese sector, pues. Un sector extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Y todos son niños, pues, doctor, son menores de edad todos. Claro. Y supóngase que vinieron por ahí los malos, los malandros, los del cártel, les agarraron y ellos son los que les mataron, etcétera, etcétera. Pero el Estado les dejó ahí, expuestos. ¿Quién es responsable ahí? En la noche, a merced de pandillas, a merced de delincuentes que son realmente peligrosos. O sea, por donde usted le vea, el Estado ecuatoriano tiene su responsabilidad. Que a lo mejor pueden salir porque se descubre a los autores materiales que han sido del cártel Perico de los Palotes, que les mataron y les quemaron. Sí, pero ¿quién ocasionó eso? ¿Quién puso a los menores en circunstancias de arriesgarle de tal manera que les ocurrió lo peor? Lo peor. Porque no es ni siquiera una muerte común. Es una muerte escabrosa, cruel, despiadada. Claro. Aquí la responsabilidad es de la Fuerza Aérea, en este caso esa patrulla, porque tú no puedes dejar... De todas maneras, el Estado ecuatoriano... El Estado ecuatoriano, desde luego, claro. Ellos son parte del Estado. Doctor, porque si tú dejas a estos menores de edad en un sitio peligroso, te conviertes en responsable. Yo no soy abogado, pero yo creo que la responsabilidad recae sobre esas personas. Pues mire, hace pocos días mi hija me pidió que la lleve a una reunión que iba a tener con unas amigas, ¿no? Y resulta que llegamos a ese sitio donde iba a hacer la reunión y ocurrió que en la casa de la amiga no había pedido el consentimiento de sus abuelitos. Y los abuelitos usted sabe cómo son, ¿no? Y no permitieron que entrara a la casa, ¿no? No permitieron que entrara. Yo le dije, bueno, vámonos. Pero yo llevaba una amiga de ella. Y la amiga quería quedarse en ese sitio. Pero a la amiga de mi hija la dejaron en mi casa. Quería quedarse porque de ahí seguramente cogía un carro. Le digo, no, ella es menor de edad. Si yo la dejo aquí, soy responsable de cualquier cosa que le ocurra a ella. Y así lo hice. Efectivamente. Y su obligación era llevarle al sitio donde los padres de ella confiaron en que iba a estar bien. La dejaron en mi casa. Es decir, a su casa. Claro. Entonces ellos son responsables. Así no hayan cometido ningún crimen. ¿Qué responsabilidad podrían tener ellos? Absolutamente. Ellos generaron el peligro. Ellos generaron el peligro de los chicos para que les ocurra lo que les ocurrió, lo que nos dejó aterrorizados y asqueados a todos los ecuatorianos. Porque realmente también es repugnante la conducta de los efectivos militares que procedieron en la forma que todos hemos visto y que estamos criticando. ¿Y qué han dicho ellos mismos? Pues no, que sí, que les atraparon, que les subieron a su camioneta y después les soltaron. ¿Dónde les soltaron? En Taura, en el sector más peligroso, en uno de los sectores más peligrosos que tiene Guayaquil. A sabiendas de que en este tiempo lo que está reinando en el país es la actividad de los grupos de delincuencia organizada y del sicariato, que todos los días nos dan víctimas. Porque no hay un día que diga este día no ha habido un muerto. Correcto. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que ha tenido el día de hoy para conversar con nosotros en este espacio. Interesante, siempre es grato conversar con usted. Y esperemos que se vengan mejores días para el país, ¿no? Sí, tengamos esperanza en ello y pongamos fuerza para que las cosas cambien. Gracias, doctor. Un abrazo para todos. Saludos. El doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, analista político,